Seguimos estudiando este maravilloso libro de Hechos. Lo hemos estado estudiando durante el año de una manera expositiva, sistemática y consecutiva. Hoy estaremos estudiando el capítulo 23 del libro de los Hechos. Acompáñeme, por favor. En realidad estaremos estudiando los últimos versículos del 22 y todo el capítulo 23. Pero acompáñeme ahorita a leer solamente un versículo. Capítulo 23, verso 11. Lo vamos a tener en las pantallas. Si pueden, si usted trae la Nueva Biblia de las Américas, acompáñeme a leer en su Biblia, pero si usted trae la versión 60 o alguna otra versión, le invito a que lea el pasaje desde la pantalla. Capítulo 23, verso 11. Ahí en sus lugares, vamos a leerlo 2 ocasiones con su cita. Dice así la palabra de nuestro Dios. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Hechos 23, 11. Nuevamente, ustedes solos. A la noche siguiente. Como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Hechos 23, 11. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Señor, que este tiempo hables a nuestra vida, Señor. Que sea tu palabra la que nos enseñe, nos exhorte, nos instruya, y que sea tu Espíritu Santo el que abre el entendimiento, Señor, de nuestro corazón y nuestra mente. Quita, Señor, de lo que está a nuestro derredor, cualquier cosa en nuestra mente que impida el estar atentos a tu palabra, y permite que yo pueda exponer fielmente tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted ha escuchado el famosísimo libro de El progreso del peregrino. El progreso del peregrino se escribió en 1678 por John Bunyan. Es un inglés que fue encarcelado por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, Juan Bunyan, escritor y predicador inglés, fue detenido por primera vez, porque fueron varias veces, fue detenido 3 meses por predicar el Evangelio. Lo soltaron y la siguiente ocasión que lo detuvieron, lo sentenciaron a 12 años de prisión por predicar el Evangelio. Las autoridades le decían: tan solo deja de predicar y te dejamos en libertad. Y la respuesta de él fue: si ustedes me dejan libre hoy, mañana estaré predicando el Evangelio. John Bunyan pasó 12 años en prisión por predicar el Evangelio. Sin embargo, su encarcelamiento de 12 años produjo una de las obras más grandes en el ámbito cristiano, porque actualmente
es el libro más leído después de la Biblia. La Biblia es el número 1. El Progreso del Peregrino es el libro más leído en habla inglesa, porque se ha traducido también a más de 200 idiomas en el mundo. Así que este Bunyan, cuando estaba detenido o encarcelado por predicar el Evangelio, produjo esta obra del Progreso del Peregrino. Y si usted está interesado en saber de qué trata, déjeme darle una pequeña historia de lo que habla. Narra el viaje de un hombre llamado Cristiano, quien carga con el peso de sus pecados y decide abandonar la condenada ciudad de destrucción para buscar la salvación en la ciudad celestial. Angustiado por un libro que advierte sobre el juicio venidero, Cristiano se encuentra con un guía llamado Evangelista, quien le señala el camino a la salvación. A pesar de las burlas de su familia, emprende la marcha, llega a la cruz de Cristo, donde la pesada carga de sus pecados cae milagrosamente y recibe un rollo sellado que debe presentar al final de su viaje. En su camino atraviesa lugares alegóricos que representan las luchas de la vida espiritual, como el pantano de la desesperación, el valle de la humildad, la feria de las vanidades y el castillo de las dudas. Y en el trayecto se enfrenta a tentaciones, pero también recibe ayuda de personajes como Fiel y Esperanza. Y concluye en donde, tras superar múltiples pruebas y cruzar el río de la muerte, Cristiano logra presentar su pergamino en la ciudad celestial, donde es recibido con regocijo. El peregrino y la historia de Juan Bunyan me hacen pensar en la historia que el día de hoy estaremos estudiando. La misma historia del apóstol Pablo. Detenido por predicar el Evangelio, por predicar al Cristo resucitado, pero durante el tiempo de encarcelamiento, que en el caso del apóstol Pablo fue poco más de 4 años, 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, poco más de 2 años en Roma, su encarcelamiento del apóstol Pablo produjo 4 hermosas cartas de esperanza: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 obras literarias hablando del Cristo resucitado. El apóstol Pablo, o más bien Juan Bunyan, al igual que el apóstol Pablo, después de su encarcelamiento salieron libres. Juan Bunyan, después de los 12 años, salió libre. Después, por predicar el Evangelio, lo volvieron a encerrar, pero solo 3 meses, y lo dejaron en libertad. El apóstol Pablo, después de estar en Roma, encarcelado durante 2 años y 2 años en Cesarea, es dejado en libertad. Pero no por mucho tiempo. 4 años, 5 años después, lo vuelven a encarcelar al apóstol Pablo por predicar el Evangelio, pero esta vez ya no salió. Fue muerto por órdenes del loco emperador Nerón, que perseguía a los cristianos por predicar al Cristo resucitado. Le he puesto al mensaje del día de hoy: el plan de los hombres no detiene el plan de Dios. El plan de los hombres no detiene el plan de Dios. Hermanos, porque no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio.
Escuche esto, no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Así que la palabra de Dios en esta mañana, ya tarde, la palabra de Dios le anima a usted y le dice, ánimo, prediquemos al Cristo resucitado porque no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Hermano, ánimo, prediquemos el Evangelio, prediquemos al Cristo resucitado porque no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. He dividido el pasaje de hoy en 3 apartados. El primero le he llamado el conflicto. Y le voy a invitar, por favor, que vayamos al final del capítulo 22. Hechos, capítulo 22, verso 30. Lo vamos a tener en las pantallas. Lo voy a ir leyendo. A este primer apartado le he puesto el conflicto. Y este conflicto fue por la resurrección. Por predicar el apóstol Pablo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Verso 30, dice así el pasaje. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza, está hablando del comandante romano, saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. El comandante romano manda llamar al Sanedrín, al concilio judío, formado por poco más de 70 judíos de alto nivel, pero lo hace el comandante romano como de una manera muy extraoficial, muy rápido, nada oficial, como fue algo muy a la carrera. El comandante romano manda a traer a este Sanedrín a que se junten y pone a Pablo ante ellos. Vamos a iniciar el verso 23, capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al Sanedrín, al grupo de judíos, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Yo le pregunto a usted, cuando dice hasta este tiempo, ¿a qué tiempo se refiere el apóstol Pablo? Porque había mandado a matar a mucho cristiano. No creo que se esté refiriendo al pasado, porque el apóstol Pablo había mandado arrastrar cristianos, los sacaba de su casa y también los mandaba a matar. El apóstol Pablo se está refiriendo desde el momento en que tuvo el encuentro con el Cristo resucitado. De ese momento para acá el apóstol Pablo se está refiriendo. Hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Hermanos, nos está enseñando el pasaje que una vez que venimos a Cristo, nuestra vida debe ser una vida encaminada en la santidad. Nuestra vida debe ser una vida que agrade al Señor. Y el verso 2. Y el sumo sacerdote, Ananías, ordenó, estamos hablando del sumo sacerdote del templo de los judíos, la máxima autoridad de los judíos, y el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? El sumo sacerdote estaba actuando
no conforme a la ley. Porque la ley en Deuteronomio capítulo 19, 15 enseña que cualquier persona que ha sido juzgada o que va a ser juzgada debe de tener un juicio justo. Y aquí el sumo sacerdote no le estaba dando la oportunidad a Pablo de tener un juicio justo. El sumo sacerdote no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Deuteronomio capítulo 19, verso 15 habla de esto. ¿Cómo debían de comportarse las autoridades? Especialmente el sumo sacerdote. El apóstol Pablo le dice al sumo sacerdote: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. Esto de pared blanqueada, hermanos, es una referencia que hace el apóstol Pablo en Éxodo capítulo 22, 28 y también lo hace en Ezequiel 13:10, hablando de que muchas veces nos vestimos por fuera de una manera limpia, de corbata, camisa blanca, de traje, pero por dentro estamos viviendo en suciedad. Por eso el apóstol Pablo le dice al sumo sacerdote: pared blanqueada, porque solamente por fuera estaba mostrando un respeto o autoridad, pero por dentro él no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay un escritor judío que no era cristiano, Josefo, del primer siglo, que hablaba sobre este sumo sacerdote. Josefo era un respetado historiador del primer siglo y describió al sumo sacerdote Ananías como una persona profana y avara que perdía los estribos con facilidad. Ananías estaba violando la ley judía al suponer que Pablo era culpable. Vea cómo dice el pasaje. Estoy en el verso 3. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. El apóstol Pablo estaba profetizando algo que sucedería con el sumo sacerdote años después. El sumo sacerdote, Ananías, según la historia, murió a manos de judíos en una revuelta. Se llamaban este tipo de judíos los celotes. Eran judíos que estaban en contra del gobierno romano, pero al parecer también en contra del sumo sacerdote, quien debía estar a las órdenes de los judíos. Sin embargo, estaba más a las órdenes de Roma que de su propio pueblo. Por eso murió a manos de esos judíos. Pablo estaba profetizando lo que iba a pasar con él. Verso 4. Los que estaban allí observando dijeron al sumo sacerdote: ¿de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Recuerdan que al inicio les comenté que la reunión fue así muy aprisa? ¿No era nada oficial? ¿Por qué entonces Pablo no reconoció al sumo sacerdote? Recuerden que el sumo sacerdote debía tener una vestimenta especial, en donde cualquiera persona que lo viera identificara: él es el sumo sacerdote. Los comentarios indican que tal vez al ser una reunión no oficial y muy rápida, el sumo sacerdote seguramente no llevaba vestido su uniforme de sumo sacerdote o su vestimenta. Y recuerde usted que Pablo había pasado muchos años ya fuera de Jerusalén predicando al Cristo resucitado. Algunos creen que el apóstol Pablo no identificó que se trataba del sumo sacerdote. Por eso él,
Cuando le dicen es el sumo sacerdote, él dice, hermanos, perdónenme, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 22. Verso 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, me detengo un momento. Hermanos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los saduceos y los fariseos eran dos grupos judíos que tenían un fin común: desarrollar y llevar la religión judía, pero tenían creencias distintas. Los fariseos, como el apóstol Pablo, como lo había sido Pablo, creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección, y eso va a generar un problema. Vea el verso 6, voy a continuar, verso 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Hermanos, dentro del primer punto que estamos estudiando, que es el conflicto, esta era la razón del conflicto. Pablo predicando al Cristo resucitado. ¿Por qué era un conflicto? Porque si bien es cierto, los fariseos creían en la resurrección, no creían que Jesús, el hijo de María, el hijo de José, el hijo del carpintero que vivía a la vuelta ahí en Nazaret, no creían que ese Jesús era el Cristo, y mucho menos que hubiese resucitado. Imagínense el problema. Si los fariseos no creían los fariseos creían en la resurrección, pero no creían que Jesús era el Cristo y que había resucitado, pues imagínense los saduceos que ni siquiera creían en la resurrección. El apóstol Pablo más adelante iba a escribir que la razón de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente creemos que Cristo resucitó? Levante su mano. Gloria a Dios. Bájale, hermano. En eso es nuestra fe. En que el Cristo resucitó. Y no solo resucitó, sino que hoy se encuentra a la diestra del Padre. Y la razón por la cual fue a la cruz del Calvario fue por tu pecado y por el mío. Para que dejara clavado en la cruz del Calvario esa sentencia de la cual habla el apóstol Pablo en los Colosenses. Había una sentencia que decía: David, culpable; Gabriel, culpable; Adrián, culpable; Toño, culpable; Alejandro, culpable; Joaquín, culpable. Pero el Señor fue a la cruz y pegó esa sentencia, dándole vida eterna a todo aquel que cree en Él. Dice Juan 3:36 que el que cree en eso, en el Hijo, en su muerte, en su resurrección, tiene vida eterna. Pero el que rechaza eso no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, y por eso
lo encerraron, al igual que a este escritor del Progreso del Peregrino. Verso 9. Se produjo entonces un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían enérgicamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante romano tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Recuerde, hemos visto, el apóstol Pablo era ciudadano romano y el comandante romano tenía que cuidar de los ciudadanos, porque si el emperador se enteraba de que en su turno o en su encargo fue muerto injustamente un ciudadano romano, el comandante romano podía perder hasta la vida. Por eso el pasaje dice: no encontramos nada malo en este hombre, pero verso 10, al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó, fíjense, ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. El apóstol Pablo estaba a punto de ser despedazado por sus propios hermanos judíos. Y nuestro Dios interviene mandando un ejército romano para liberarlo. El primer punto, el conflicto, como le he llamado, termina así. Verso 11. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. En pasajes anteriores hemos visto cómo Pablo mostró su interés de poder ir a Roma. Hermanos, Roma estaba lejísimos. De Jerusalén a Roma era un viaje no solo costoso, sino lejos. ¿Y qué creen? El Señor le proveyó a Pablo un transporte gratuito hasta Roma. Ya no tuvo que pagar nada. Y además, custodiado por un gran ejército romano. No en las condiciones que Pablo quería. Porque Pablo quería ir primero en barco y después atravesar tal vez caminando, en caballo, no sé, en carretas. Libre, pero ahora fue custodiado por un ejército romano. El segundo apartado, del verso 12 al verso 24, es el segundo apartado de esta tarde. Le he llamado la conspiración. El primero, el conflicto. El segundo, la conspiración. Pero no se le olvide, el pasaje nos sigue animando a predicar al Cristo resucitado, pues no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Hermanos, tengamos ánimo, prediquemos al Cristo resucitado, pues no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Esto nos lleva al segundo punto, al tema de la conspiración. Verso 12, acompáñeme por favor. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado al apóstol Pablo. Pobrecitos, han de haber muerto de hambre, ¿verdad? Porque Dios tenía otra cosa en mente. Verso 13, los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes, eran judíos,
y fueron a los principales sacerdotes y le dijeron: oigan, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora miren, nosotros lo vamos a matar, pero ustedes háganlo traer, vayan al comandante, háganlo traer acá, y en el trayecto, cuando el comandante lo saque, nosotros le damos cuello. Verso 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Hermanos, esta es la única mención en la Biblia acerca de la familia de Pablo. Algunos escritores serios creen que Pablo fue repudiado por su familia cuando se convirtió en cristiano. Recuerden, hemos hablado mucho en el tema de Pablo, que algunos creen que estuvo casado en algún momento, había quedado viudo o la esposa lo había dejado, no se sabe exactamente, pero se cree muy fuertemente que el apóstol Pablo participaba como de uno de esos 70 dentro del Sanedrín y necesitaba ser casado para participar en el Sanedrín. Incluso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 8, Pablo hace referencia a que ha perdido todo por la causa de Cristo. Algunos creen que podría estarse refiriendo no solo a su posición en el Sanedrín o de los judíos, sino también su posición ante su familia, posiblemente también ante su esposa. A pesar de que Pablo estaba en custodia, su sobrino pudo visitarlo, porque parientes y amigos tenían acceso a los prisioneros romanos y podían llevarles alimentos y otras comodidades. El verso 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. 18, entonces tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. ¿Está conmigo en la historia, hermano? Verso 19. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven, verso 20, respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Escuche. Y llamando a 2 de los centuriones, los jefes en el ejército romano, dijo: preparen 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgadura para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Gloria a Dios, hermanos. El apóstol Pablo empezaba su camino a Roma, custodiado por 400 soldados entrenados para matar. No llegaron los 470 a Cesarea. El camino a Cesarea, que Cesarea era un puerto, de Jerusalén del centro a Cesarea era aproximadamente 120 kilómetros de distancia. La gente normal caminaba alrededor de 50 kilómetros diarios, pero estos eran soldados. Lo hicieron, hermanos, caminaron 60 kilómetros en un día. Los soldados, y llegaron a un lugar a descansar.
Esto nos va a llevar al tercer y último apartado del día de hoy, que le he llamado la protección del Señor. Recuerde, el primero, el conflicto; el segundo, la conspiración; y el tercero, la protección del Señor. Y de esta manera vamos a iniciar. Verso 25, último apartado, la protección del Señor. También el comandante, seguimos hablando del comandante romano, escribió una carta en estos términos. Le voy a resumir un poco este tema de la carta. Félix era el gobernador de toda Judea y su centro de operaciones se encontraba en Cesarea. Así que el comandante romano mandó al gobernante Félix, al apóstol Pablo, y le escribió una carta, básicamente diciendo: no encuentro que este hombre Pablo sea culpable, pero por razones que no entiendo, los judíos lo quieren matar. Ahí te lo mando. Verso 31. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Es este lugar que se encontraba alrededor de 55, 60 kilómetros de Jerusalén, en donde los soldados descansaron. Ahí se quedó un grupo de soldados al ver que ya la situación estaba un poco más tranquila, y de ahí caminó otro grupo de soldados llevándolo a Cesarea, salvo y sano. Verso 32. Al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse de que era de Cilicia, es decir, que le correspondía el área, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Hermanos, el pretorio de Herodes era el lugar más seguro de Cesarea. ¿Sabe por qué? Porque era la residencia del gobernador. Había un lugar, así se le conocía a este lugar, el más seguro de Cesarea. Allí fue custodiado Pablo durante 2 años y nadie pudo hacer nada en contra de él. Prediquemos a Cristo resucitado. No hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Tenga ánimo, hermano. Ahora, en nuestro México, ¿qué tipo de impedimento hay para predicar el Evangelio? ¿Hay algún gobierno que le impida a usted hablar del Cristo resucitado? ¿Hay alguna ley que diga que por predicar va a ir usted a la cárcel? ¿Hay alguna ley que diga que si usted habla de la resurrección de los muertos, predicando que solo en Cristo hay salvación, usted va a ser detenido, golpeado, encarcelado, muerto? Yo le pregunto a usted entonces, ya escuchamos esta historia, ya escuchamos la historia del escritor del Progreso del Peregrino. Usted podría decir: es que Pablo tiene 2000 años, esto es más reciente, la del Progreso del Peregrino. Pero hermanos, podemos encontrar historias así tan solo en Chiapas, en donde peligra la vida de los predicadores cuando hablan del Cristo resucitado. Pero aquí en Lomas,
en Cocoyoc, en Cuautla, Cuernavaca, en la del Valle. Texcalpan, Huacalco. Hermanos, ¿qué nos impide hablar del Cristo resucitado? ¿Sabe cuál es el único impedimento? Dígalo. No diga nosotros. Yo. Yo soy el único impedimento para predicar el Cristo resucitado. Si usted está esta tarde en este lugar, con excepción de las visitas, yo quiero creer que usted ha venido a Cristo cuando se dio cuenta que su vida estaba perdida. Yo quiero entender que usted vino a Cristo entendiendo que sin Cristo su vida iba directo al infierno. Yo quiero entender que usted ha venido a Cristo entendiendo que su vida era tan pecaminosa, tan sucia, que necesitaba de un Salvador, porque si usted continuaba en el camino en el que iba, su vida iba directamente al lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. La posición, hermanos, de cada uno de nosotros, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, su posición, hermanos, entonces debería de ser estar agradecido con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Hay un canto que dice, como dice hermano César, cuando hay ese canto de tomó mi lugar, glorioso intercambio. Glorioso intercambio, porque yo debería de estar crucificado en esa cruz por mi pecado, por mi maldad. Y Señor Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que nos pide? Venir a Él en arrepentimiento y fe. Señor, me arrepiento por mi pecado. Ahora quiero caminar en santidad, agradándote, Señor. Pero entonces, ¿qué me impide predicar eso a aquel que va directo al infierno? Piense un momento en un lugar hermoso al que usted haya acudido. Mi papá, el Señor le permitió tener un tiempo compartido en Maya. Yo he sido beneficiado de eso que él con su trabajo ha hecho. Y es un lugar hermoso en donde cada que puedo comparto, oigan, ese lugar es hermoso, la playa es así, y que el otro, y bla, bla, bla. Y me gusta compartir eso que yo no recibí, que yo no gané, que yo no trabajé, alguien más lo hizo, porque es un hotel hermoso. Y me gusta compartir con personas. ¿A poco usted no hace lo mismo? Cuando hay algo bonito que usted ha experimentado. ¿Por qué no lo hacemos con el Cristo resucitado? ¿Por qué no vamos con nuestra familia? ¿Por qué no vamos con nuestro compañero de trabajo? ¿Por qué no vamos, hermanos, con nuestro jefe, con la persona que trabaja para nosotros, con nuestro vecino? No nos van a meter a la cárcel ni nos van a golpear. ¿Sabe qué? Tal vez nos dejen de hablar. Tal vez. Tal vez nos digan que estamos locos. Tal vez nos señalen religiosos. Sácalo del grupo de WhatsApp. Ánimo, hermanos. Ánimo. Sigamos predicando al Cristo resucitado. Porque toda conspiración de los hombres es el Señor el que se encarga de atenderlo. Y quiero concluir con lo siguiente. Tal vez en nuestro México
Hay leyes que vayan en contra, no del Evangelio, pero sí de cosas que el Señor ha puesto en su palabra, como el aborto. Tal vez ideologías de género que van en contra de su palabra. Y nosotros como cristianos, ahí vamos, aceptando estas ideologías o estas enseñanzas del mundo. Yo quiero invitarte, hermano, que de Palabra de Vida, o tal vez cristiano, que nos visitas de algún otro lugar, yo quiero animarte. No seas tú el impedimento para predicar el Evangelio. ¡Ánimo! Prediquemos al Cristo resucitado. Y si tú eres una visita el día de hoy y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, quiero decirte que solo hay dos caminos. Cuando el hombre muera, hay uno de dos caminos a donde irá. Lo creas o no, el cielo y el infierno. A la vida eterna, a la gloria, irá todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, todo aquel que haya decidido seguir a Cristo. Pero aquel que ha rechazado esa enseñanza sufrirá el lloro y el crujir de dientes. Hoy estás a tiempo, hermano, amigo que nos visitas, hoy estás a tiempo de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Padre Santo, gracias, Señor, por ese ánimo que tu palabra nos da de predicar a tu Hijo Cristo resucitado. Pues no hay conspiración que detenga el avance del Evangelio. Gracias, Padre Santo, porque así como este escritor del Progreso del Peregrino fue encarcelado por predicar tu palabra, igual que Pablo, hoy nosotros en nuestro contexto no sufrimos un encarcelamiento y una muerte. Ayúdanos, Señor, a predicar. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, a compartir lo más hermoso que ha pasado en nuestra vida, de haber pasado de muerte a vida, a compartir al Cristo resucitado. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.